Cuando escuchan el término macro, ¿qué se les viene a la cabeza? Grande. Grande. Entonces, eh, macromoléculas son moléculas de gran tamaño. Y de gran tamaño porque están compuestas por miles y cientos de átomos. Eh, Pueden ser de naturaleza biológica y están en todos los organismos vivientes. O también son sintetizados, son sintéticos también. Em, Acá hay un detalle. Eh, Son macromoléculas y son acuñadas porque es la unión de varios átomos, varios compuestos. Entonces, al unirse, en este caso van a ser monómeros seguramente, al unirse varios monómeros, lo que al final resulta son moléculas de gran tamaño. Y son moléculas de gran tamaño por el peso molecular, ¿no? Porque se juntan formando un pesito molecular de aquí, otro peso molecular de allá, entonces van formándose más peso molecular y la carga molecular al final es muy grande, ¿no? Entonces, al final es una molécula de gran tamaño y se asocia, ¿no? Con el peso molecular al final. Entonces, para hablar de macromoléculas siempre tenemos que tener un referente histórico, ¿no? En este caso es otro alemán, ¿no? Es una coincidencia, casi todos los científicos eh, son alemanes, así como, eh, así como los que vimos anteriormente. Él, por ejemplo, Hermann Staudinger, en 1920 ganó el Premio Nobel de Química eh, porque acuñó este término, las macromoléculas. Él era un estudioso en plena era Reich de Hitler, en pleno auge de los alemanes. Entonces, eh, él se dedicó bastante a la parte científica, al igual que muchos científicos no compartía los pensamientos de los nazis y bueno, salió también de su país. Y en esta época acuñó el término con los ensayos y los experimentos que realizaba, se dio cuenta que muchas de las sustancias que se analizaban tenían un peso molecular. Entonces, juntando varias sustancias, él dio la conclusión de que pesaban más de 1000 daltons, ¿no? Entonces, las macromoléculas tienen una referencia de que pesaban más de 10.000 daltons, perdón, de masa atómica. Y, el, y la primera estructura fue el ceteno. Fue el ceteno. Esta es una estructura con dos radicales y sus alquenos respectivos, ¿no? Entonces, R es una raíz cualquiera, ¿no? Ustedes seguramente han visto este R, ¿no? R es una raíz que puede ser un metilo, etcétera. Lo importante está acá, lo que están viendo, ¿no? Los dos carbonos con el oxígeno, con sus dobles enlaces, y los demás son radicales R nada más, cualquier grupo. Esto hasta ahora prevalece, ¿no? Siempre cuando vean un R, es una raíz cualquiera, pero lo importante es lo que está acá, en el centro. El corazón es este, ¿no? Los dos carbonos, oxígeno y sus enlaces principales. Entonces, el ceteno es un grupo funcional descubierto por Staudinger y gracias a este descubrimiento es que también, y en base a este acuñamiento por parte de este científico, es que se pudo avanzar en base a lo que significa macromoléculas. Acuérdense, macromoléculas son moléculas de enorme tamaño. Entonces, a estas macromoléculas van a haber autores, chicos, que difieren en varias cosas, pero por lo general todos están de acuerdo que a las macromoléculas también se le llaman polímeros. Entonces, para nosotros en este curso, por favor, las macromoléculas también se llaman polímeros. Entonces, y los polímeros están hechos de muchas sustancias, de pequeñas sustancias entre sí. Estas moléculas están unidas o encadenadas por enlaces covalentes. Las pequeñas moléculas se unen para formar lo que se denomina monómeros. ¿Ok? Entonces, los polímeros están hechos de muchas moléculas pequeñas entre sí. Estas moléculas entre sí están encadenadas y se llaman monómeros. ¿Ok? A veces estos pequeños números de monómeros pueden unirse para formar moléculas de tamaño mediano. Pueden haber 2 unidades formando dímeros, otras de 3 unidades formando trímeros y así sucesivamente.
Y también pueden haber minipolímeros, ¿no? Que a veces también se le dice a los minipolímeros oligómeros en general. Eh, También más adelante vamos a ver esto, lo que está acá. Los polímeros se pueden clasificar en naturales y sintéticos, porque existen polímeros naturales y sintéticos. Por ejemplo, acá nos dan los ejemplos, ¿no? Para naturales pueden ser las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los polímeros, y mientras que los sintéticos son los plásticos, ¿no? Los plásticos, las fibras, etcétera. Por ejemplo, el polímero natural más conocido en el mundo es la celulosa. Y la célula tiene esta estructura, miren. La celulosa tiene esta estructura. Y obviamente, ¿no? La celulosa se encuentra en las plantas, ¿no? Donde juega un papel importante en la estructura. Juega un papel muy importante para darle fuerza, ¿no? A las paredes celulares. Utilizamos las fibras de la celulosa en una variedad de aplicaciones también, ¿no? La celulosa de la madera es el componente principal del papel de cartón. Es muy, muy importante, ¿no? En el mundo de la industria papelera, textil, etcétera. Y la celulosa también se obtiene a partir de fibras de algodón y se utiliza para hacer tela, generalmente prendas de vestir, el papel moneda, es muy importante, ¿no? Acá también nos dice, ¿no? Que el papel moneda también está hecho de celulosa, generalmente la fuente es el algodón, así como cierta cantidad de lino, ¿no? Ah, y la estructura me dice, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, va a haber una diferenciación acá, ¿no? Es para que lo vean. La celulosa está hecha de una larga cadena de unidades de azúcar y están insertadas. Entonces, estas son compuestos o unidades estructurales de azúcar. Entonces, en la imagen, las líneas discontinuas, ustedes vean las imágenes que están con los puntos discontinuos, indican que esta cadena continúa, ¿no? Si acaso un negrito, rojito, negrito, otro rojito igualito, ¿no? Pero son iguales y son continuas. Entonces, las unidades individuales de azúcar son todas de glucosa, todos los anillos polihidroxilados están encadenados exactamente de la misma manera y forman un patrón similar, ¿no? Un patrón igual y repetitivo. Entonces, esta es una larga cadena de unidades de azúcar y esa es la estructura de la celulosa. Ah, acá estamos extrayendo una parte, ¿no? Ustedes ven aquí la cadenita, son partes iguales, todas son copias iguales. Entonces, la parte del medio la sacamos a un costado. Entonces, es muy común presentar a los polímeros con una unidad representativa, ¿no? Esta es la unidad representativa, la parte rojita, ¿no? Y ustedes se dan cuenta la estructura. Entonces, si nosotros ponemos un subíndice, un número cualquiera, ese número que está como subíndice indica cuántas veces repite esa unidad. Si esta unidad representativa yo le pongo 10, entonces se repite 10 veces esa estructura. Entonces, pero muchas veces también se puede salvar, pues, ¿no? No conocemos el número del polímero, etcétera, ¿no? ¿Cuántas unidades repetitivas hay? Entonces ponemos n nada más. Pero por lo general, si tú quieres hacer una nomenclatura, pones paréntesis y pones el número, ¿no? En el subíndice. De igual manera, el polímero se forma al encatenar una serie de monómeros de glucosa juntos, ¿no? La forma particular de la glucosa alfa-beta glucopiranosa, por ejemplo, en los extremos, si ustedes se dan cuenta en los extremos de la cadena polimérica, hay dos grupos terminales hidroxilo. En los extremos, ven el OH, ustedes pueden decirle hidroxilo, claro, hidroxilo o OH, como quieran. Entonces nos dicen que este polímero, por ejemplo, en los extremos de la cadena terminal, encuentras sí o sí dos grupos terminales hidroxilo. Y le puedes poner en el subíndice las veces que se repita también. Ah, perdón, esos son el extremo derecho, ¿verdad? Miren el extremo izquierdo, igual. El extremo izquierdo tiene OH y acá también tiene un OH.
Cuando se dibuja de esta manera, el grado de polímero apenas difiere de cómo representaríamos el monómero. Es lo mismo, ¿no? Sino que el paréntesis lo corta, ¿no? El H está por este lado, ponen su paréntesis. Igualito acá. Pones paréntesis y el OH un OH lo sacamos hacia afuera. El segundo polímero natural, aparte del que ya vimos, el segundo polímero más común es la lignina. Y al igual que la celulosa, se encuentra en las paredes celulares de las plantas. Entonces, tanto celulosa como lignina son polímeros naturales y son de los más comunes que se encuentran en la naturaleza. ¿Y qué hace la lignina? La lignina proporciona resistencia y soporte estructural. Acá dice, ¿no? Que sin embargo se asocia a plantas leñosas. Lo que pasa es que hay muchas personas que dan a la lignina eh, esa parte dura, esa parte que es leñosa de las plantas, que lo hace difícil cortar y talar quizá los árboles, etcétera, fines comerciales, industriales o simplemente eh, de casa, ¿no? Ustedes pueden tener quizás en su casa de campo, pueden tener un arbolito y quieren sacarlo para algún motivo, para leña, para cualquier otro motivo X. Entonces, la parte dura, la parte leñosa, se le asigna, o se dice que es por la lignina. Porque si bien es cierto, es una parte importante para las estructuras de las plantas, el soporte y resistencia que es tan dura en la parte estructural hace que se dificulte que se rompa, ¿no? Entonces la lignina es el responsable de esa parte. Es muy resistente y ayuda a la parte de la estructura. También dice, ¿no? Es menos flexible y más duradera que la celulosa. Acá también concluye un poquito por acá. Dice que de hecho, debido a esta durabilidad, la eliminación de lignina de la pulpa de la madera plantea un obstáculo significativo durante el proceso de fabricación de papel. Por ejemplo, ¿no? Esta es una de las cosas que los hace un poquito ser más difíciles, ¿no? Eh, cuando quieren aprovechar la corteza de los árboles para poder trabajar en la industria del papel, ¿no? Entonces, esta es la parte bien dura, ¿no? La lignina es la responsable. Y si ustedes ven acá, la lignina es una estructura ya un poco más grande, es más fuerte por eso. Son estructuras combinadas. Ustedes van a ver por colores la parte de acá, ¿no? Acá hay un verde, acá hay un azul, acá hay un rojo. La estructura ya está combinada y es por eso que es más dura. Entonces, esas estructuras de la lignina se resumen en este cuadro. La lignina tiene una estructura más complicada que la celulosa. Claro, porque no es repetitivo, ¿no? La celulosa tiene una estructura y se repite, ¿no? 10 veces, 15 veces, 20 veces. En cambio, él no. La lignina no. La lignina se forma a partir de monómeros, pero las estructuras de los monómeros son menos regulares que la celulosa y además se juntan formas complicadas, dice. Claro, son menos regulares que la celulosa, pero se juntan en formas complicadas. En lugar de estar unidos todos de manera idéntica, se forman así. Por ejemplo, acá está una estructura, ¿no? Lo importante es que todos tienen su OH en sus extremos. OH, OH. Pero, si se dan cuenta, tiene una variante, ¿no? Acá también tiene otra variante. Entonces, esa diversidad, esa estructura complicada que mencionan acá, hacen que la lignina sea dura y sea muy difícil de poder romper y que la industria o los comerciantes se den la tarea y sea un poco más difícil, ¿no? De romper. Por ejemplo, este es un alcohol cumarílico, este es un alcohol de coniferil y este es un alcohol de sinapil. De igual manera, mira, al igual que la lignina, las proteínas se forman a partir de múltiples tipos de monómeros. Pero si se dan cuenta, mira, esas son proteínas. Si se dan cuenta, las estructuras, en cambio, las proteínas son un poquito más ordenaditas, ¿no? Y acá justo ya toca el tema de proteínas. Las proteínas se forman a partir de múltiples monómeros, sin embargo, estos monómeros están encadenados exactamente, ¿no? Es como una pared de ladrillos. Están exactamente de la misma manera, las proteínas tienen un esqueleto perfectamente repetitivo, aunque los grupos colgantes lo dicen los radicales. Acá hay un amino, acá hay un alcohol y
y una cetona prácticamente, acá hay otro amino, aquí hay un alcohol, pero si se van a la estructura, todos están ordenaditos, ¿no? La amina también está acá. Entonces, las proteínas tienen un esqueleto perfectamente repetitivo, aunque algunos grupos colgantes, no debería ser colgantes, debería ser funcionales, están unidos en esta columna vertebral y varían un poquito la estructura. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de la columna vertebral, de esta de acá, este es de la proteína, la parte que está en rojo. Entonces podemos simplificar el dibujo con el paréntesis y podemos ver que todos los grupos colgantes varían, ¿no? Y los negros están como R. Cuando indica R es cualquier estructura, que prácticamente es un decir que esto acá no importa, es una estructura nada más. El R es un componente que no importa, que ahí está. Lo importante es él, ¿no? Lo importante es, por ejemplo, aquí hay una amina, aquí hay un enlace carbono-oxígeno con doble enlace, la cantidad de veces que se va a repetir y el OH. De igual manera, al igual que la celulosa, en la imagen de polímero, cuando se dibuja de esta manera, parece que hay una imagen al monómero, ¿no? Se parece mucho a un monómero. Entonces, en cualquier caso, tiene que haber siempre un equilibrio ácido-base. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un equilibrio ácido-base, que implica el grupo amino y el grupo carboxilo. Acá está el grupo carboxilo, y acá está el grupo amino. Entonces, cuando hay un equilibrio ácido-base, ustedes van a ver siempre la conjugación, ¿no? Acá hay un amino, NH2, acá hay un NH, pero como están en plena reacción y están en pleno equilibrio ácido-base, están jugando, ¿no? Oxidación y reducción. Igual acá está el número, es el oxígeno con el OH, pero el OH está jugando el equilibrio, ¿no? Están jugando con la oxidación y la reducción. Cualquier momento retorna a su estado original y otra vez está seguramente perdiendo su otro hidrógeno por aquí, pero también está recuperando después de un proceso de hidrólisis, etc. Así como decíamos que hay polímeros naturales, existen también los polímeros sintéticos. Entonces acá ponemos, ¿no? Los polímeros comerciales se utilizan en casi todos los aspectos de la vida, al igual que los biopolímeros comunes, están construidos por pequeños monómeros ensamblados en cadenas largas. Muchos polímeros son comunes a nosotros, son de reciclaje incluso, como son las botellas y otros empaques. Por ejemplo, estos materiales son muy familiares seguramente a muchos de ustedes, porque los que trabajan en hospital, trabajan en laboratorio, trabajan en algún tipo de industria, se hace conocimiento esto de acá, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, esto de acá, el polipropileno, ¿no? Este es uno de los más conocidos por nosotros. Em, el PVC, el polietileno. Por ejemplo, los frasquitos de los jarabes, chicos, ¿de qué material están hechos? Esos que no son de vidrio, que parecen de plástico. ¿Saben alguno de ustedes, Eh, chicos? Polipropileno, profesor. El ¿Cuál? polipropileno. Poli, ¿no? Sí, profe. Polipropileno, ¿no? Profesora Poli. ¿Lo has leído acá o sí lo sabías? No, lo No, leí, yo pues, lo leí ahí pues. cuando estuve en farmacotecnia un par de días, comencé a ver el frasquitos blancos. Ah, sí, sí. Qué buen el detalle, una observación, sí. En farmacotecnia tienen que aprovechar esos detalles. En farmacotecnia, seguramente, muy aparte de farmacognosia, muy aparte a otros cursos que le enseñan a hacer cremas preparados, naturales, etcétera. En farmacotecnia hacen también esto de acá, pues, ¿no? Hacen formulaciones, llenan sus productos en sus jarabes, en sus frascos, y les piden seguramente, ¿no? Frascos de polipropileno. Entonces, eh,
estos polímeros son muy comunes a nosotros y seguramente cuando muchos de ustedes trabajan, pues, ¿no? Muchos de ustedes trabajan en el hospital, en la farmacia, etcétera. Muchos de estos polímeros son muy familiares a nosotros. Entonces una vez que ustedes seguramente ya tengan el título, qué sé yo, en la parte profesional seguramente van a quizás a ir a la parte de mezclas, ¿no? En Bravo Chico hay un área de farmacotecnia. Existe un área de farmacotecnia. Y en esa área de farmacotecnia, a pequeña escala, producen jarabes, producen reducción de dosis también, pues, ¿no? Reducción de dosis en tabletas para niños, creo. Y también hay preparados parenterales. Y lo que yo sé, cuando yo pude ver un poco de eso, es que sí, pues llega bastante material de este tipo, ¿no? Polipropileno, PTE también, ¿no? El polietileno y algunos materiales que son comunes. Bueno, me faltó dar el formato acá. Bueno, en cuanto a las funciones de las macromoléculas, son varias, ¿no? Son muy diversas las funciones de las macromoléculas. Y también tenemos que ver dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, las macromoléculas de la glucosa, su función principal es la fuente energética, ¿no? Sí o sí, la energía. Por ejemplo, acá también es el otro, ¿no? La macromolécula del ADN es básicamente un dispositivo de memoria celular. Cuando ustedes hablan de ADN, hablamos de información genética, ¿no? Esa es la función de la macromolécula del ADN. Entonces, ¿qué más? Por otra parte, las proteínas cumplen funciones estructurales, claro que sí. Cuando ustedes hablan de proteínas, sí o sí estamos hablando de estructuras. Y también cuando hablamos de, a ver, este pedacito acá, por este lado, está. Y las macromoléculas sintéticas, las que son artificiales, estamos hablando, por ejemplo, de justo lo que hablamos hace un rato, ¿no? Polietileno, nylon, y son usados en la industria química para fabricar plásticos, etcétera, ¿no? También tenemos la parte de la estructura en sí de las macromoléculas. Acá me dice, ¿no? En forma general están compuestas por unidades moleculares más pequeñas y están unidas por enlaces covalentes. Lo que estoy subrayando, chicos, es porque sí o sí tienen que acordarse porque quizás hay que tomarlo en cuenta para la evaluación. Entonces, las macromoléculas están compuestas por unidades moleculares y que están unidas por enlaces covalentes. También están unidos por puentes de hidrógeno y también está por la fuerza de Van der Waals y también por interacciones hidrofóbicas. Ajá, hidrofóbicas, ¿qué me dice qué es hidrofóbico? ¿A qué se refiere cuando es hidrofóbico? Ausencia de agua Miedo al agua. o miedo al agua. Miedo al agua. Miedo al agua. Ya, y si hablamos de interacciones hidrofóbicas, No está adecuada el agua, no se adecua al agua. claro, claro. Eh, Justamente eso, ¿no? Es como decir hidrófilo, hidrofóbico. Ustedes cuando vean también seguramente términos químicos en equipos de filtración, hay unos filtros de naturaleza hidrofóbica, hidrofílica. Entonces, em, cuando hablamos de hidrofóbicos es porque son excluidos por el agua, ¿no? Hay una especie de repulsión. Los más afines, por ejemplo, al agua, ¿quiénes son? Los hidrófilos o hidrofílicos, le dicen. Pero los hidrófobos no. Entonces, hay que tenernos en cuenta que las macromoléculas están unidas por enlaces covalentes, puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, y también están por las interacciones hidrofóbicas. En todos los casos componen grandes estructuras. Y obviamente son miles de átomos, ¿no? Y están ordenadas en forma secuencial y resultan un un compuesto de alto peso molecular. También me dice, ¿no? Además, dependiendo de su estructura, las macromoléculas pueden ser lineales y ramificadas.
Esto en cuanto a estructura, pero no están clasificadas. Todavía más adelante vamos a clasificarlas, pero hay que tener en cuenta que por su forma, por su estructura, pueden ser lineales o ramificadas. Lineales cuando se forman las cadenas que se repiten y unidos entre sí por una cabeza y una cola. Ramificadas cuando cada monómero puede unirse a otras cadenas formando ramas, ¿no? Como si fuesen los árboles, ¿no? Por otro lado, también nos dicen que las macromoléculas se pueden clasificar según su composición, como polímeros, homopolímeros y copolímeros. Los homo, ¿no? Los homo, la misma simbología, el homo, ¿no? Están formados por un único tipo de monómero, homo, y se repite a través de toda la estructura. Entonces, es un solo tipo de monómero, homolíperos. Y son copolímeros cuando están formados por más de un tipo de monómero. Por ejemplo, ¿no? De acuerdo a esta clasificación, la parte de estructura puede ser lineal o ramificada, ¿no? Por ejemplo, el ADN, ¿qué estructura tendría, no? ¿Lineal o ramificada? ¿Lineal? Genial, profesor. Sí, lineal, chicos. Ustedes ven una línea acá. En cambio, no sé si han visto la presentación inicial. Por acá. Vamos a retroceder. Como el cabello de Pablo Guerrero. ¿Han visto su cabello de Pablo Guerrero? Algo así. Igualito, ¿no? Este es, ¿no? Ramificado. Pablo tiene algo así parecido. No sé qué se ha hecho. Pero lo de Pablo, su cabeza es ramificado, ¿no? Y lo del ADN de acá, el ADN que presento yo, o que todo el mundo conoce, es lineal. Entonces, de acuerdo a la estructura, las macromoléculas pueden ser lineales o ramificadas. Solamente basta ver la forma como se encuentra. Importancia de las macromoléculas. Mira, justo puse el ejemplo. Las macromoléculas se distinguen del resto de las moléculas naturales sintéticas en que poseen un enorme volumen y un peso molecular elevado. Y como consecuencia, sus propiedades son más complejas y útiles que otras moléculas. Por ejemplo, ¿no? Los polímeros producidos por el hombre permiten la creación de materiales. También en ciertas macromoléculas biológicas pueden desempeñar tareas complejas, ¿no? Ya sea el aporte material o energía para los otros procesos, o bien como mecanismo de acción bioquímico, ¿no? También, por ejemplo, como ocurre con la insulina, ¿no? La insulina, por ejemplo, es una regulación del azúcar y es un muy buen aporte. Este es muy buen aporte. Esta es una macromolécula biológica. Si por A ponemos un ejemplo, hacemos una consulta de una macromolécula biológica, la insulina es un muy buen ejemplo. Las artificiales. Por ejemplo, esta la pusimos, pero esta pusimos un ejemplo hace un rato, ¿no? Los frasquitos de los jarabes, las pastillas que usamos para usar de soporte, ¿no? Naturaleza. Las macromoléculas pueden ser naturales o pueden ser sintéticas. Nosotros nos vamos a centrar en sintéticas, también lo vamos a tocar, pero lo más importante están naturales y sobre todo en las que menciono acá, ¿no? Por ejemplo, en las macromoléculas naturales se subdividen en carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Cada uno tiene una representación más o menos parecida, ¿no? La miel para los carbohidratos, la manteca para los lípidos, huevo para proteínas, el ADN para ácidos nucleicos. En sintéticas tenemos los polímeros de adición, perdón, que son por ejemplo el polietileno, bolsa de plástico, y los polímeros de condensación. Acá todavía no tenemos un ejemplo, pero este es más o menos un ejemplo parecido, pues, ¿no? Acá tenemos la clasificación de macromoléculas según su naturaleza. Y acá tenemos las macromoléculas naturales. Acuérdense que son naturales y sintéticas. Vamos a ver la parte natural. Entonces, la mayoría de los compuestos de carbono que constituyen los seres vivos pertenecen al grupo de macromoléculas naturales. Entonces,
esta es una parte importante, chicos. Acuérdense. Como yo me acuerdo que la vez pasada les consulté, ¿no? ¿Cómo saber que cuando vamos a hacer un descarte, ¿no? Por ejemplo, vamos a eliminar un residuo que diga orgánico. ¿Se acuerdan? El famoso CHO, ¿verdad? Basta que una sustancia ustedes lo identifiquen que tenga carbono, hidrógeno, oxígeno. Ya, es un residuo orgánico. Orgánico ya ustedes van relacionándolo y van juntándolo a lo que es natural. Entonces, igual que acá, ¿no? Las macromoléculas naturales generalmente vienen los compuestos del carbono, que constituyen a los seres vivos. Entonces, pertenece al grupo de las macromoléculas naturales. Y como habíamos dicho, presenta al grupo a las estructuras de grandes y complejas. Generalmente están en productos naturales tanto de origen vegetal como origen animal. Entonces, las macromoléculas naturales se distinguen en dos tipos: no nitrogenadas y nitrogenadas. Las no nitrogenadas están los carbohidratos y los lípidos, y las nitrogenadas están proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, mucho tiene que ver esto, ¿no? La presencia de nitrógeno, porque hasta acá estamos hablando de los que tienen su carbono, y acá ya no estamos subdividiendo y estamos yendo a otro lado, ¿no? Nos estamos adentrando un poquito más adentro de las clasificaciones, ¿no? Hablábamos de macromoléculas inicialmente, nos centramos a naturales y sintéticas. Ahora nos abocamos a naturales, y dentro de naturales nos estamos subdividiendo otra vez en no nitrogenadas y nitrogenadas. Para nuestra clase de hoy solamente vamos a terminar en carbohidratos, porque son bastantes cosas para hacer. Entonces, terminamos en carbohidratos y lo otro lo completamos el próximo viernes incluso. Ok, entonces, oye, está mal, no está bien formateado esto, chicos, disculpen. Carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son moléculas formadas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Se acuerdan más o menos lo mismo, no? De lo que yo les decía la vez pasada en la clase, que cómo reconocer un residuo orgánico, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Los carbohidratos son moléculas formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y también son llamados glúcidos o hidratos de carbono. Y son la principal fuente de energía de los seres vivos. La mayor parte de los carbohidratos están en las plantas. El carbohidrato más común y sencillo se llama glucosa y se produce en las plantas como resultado de la fotosíntesis. La ecuación química general que describe la fotosíntesis es la siguiente, ¿no? Acá estamos hablando de carbono, oxígeno, que se une al agua. Hay una luz solar, obtenemos glucosa más oxígeno. Y más o menos es lo que ellos explican acá, ¿no? Que el carbohidrato más común y sencillo es la glucosa. Se produce en las plantas como resultado de la fotosíntesis. Y acá tenemos la ecuación, ¿no? La ecuación de la fotosíntesis. Obtenemos glucosa más oxígeno. Y los carbohidratos también se clasifican, se subclasifican. Los carbohidratos se pueden clasificar tanto por su función biológica como por su función química. Entonces, las subdivisiones la subclasificación de los carbohidratos es la siguiente, ¿no? Simples y complejos. En simple están los monosacáridos y están los disacáridos. Por ejemplo, ¿no? Los monosacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples, muy simples. Están formados por una sola molécula y generalmente son responsables del sabor dulce de las frutas. Son solubles al agua y nuestro cuerpo lo absorbe con rapidez. Son los responsables de la producción de energía, y su absorción induce la síntesis de la hormona la insulina, que regula la concentración de la glucosa en sangre. Entonces, hasta acá estamos bien. A ver, chicos, díganme un ejemplo de una vitamina hidrosoluble. B. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? El complejo de ese. Dígame la mnemotecnia. Con que dígame la mnemotecnia está completo. BC. BC, ¿no? La BC son los hidrosolubles, ¿no? Son solubles al agua. El igual, ¿no? Al igual que las vitaminas hidrosolubles, los monosacáridos son muy hidrosolubles al agua y su cuerpo absorbe muy rápido el monosacárido porque es muy soluble en agua, ¿no? Y nos dice también que ellos son responsables de la producción de la hormona insulina. Azúcares simples, hidrosolubles, y son responsables de la síntesis de la hormona insulina. Y bueno, todos ustedes conocen, pues, ¿no? Que la insulina regula la concentración de glucosa en sangre. Cuando la concentración es baja, se estimula el apetito y su concentración es alta, favorece la formación de depósitos de grasa. Entonces, como todos nosotros sabemos también, cuando hay extremos, hay problemas, ¿no? Cuando tenemos baja concentración, tenemos mucho apetito. Hay mucha demanda de hambre, ¿no? Y si su concentración es alta, favorece la formación de depósitos de grasa y esos depósitos de grasa ustedes saben que trae complicaciones. Y bueno, continuamos. También acá dice, ¿no? Hace una pequeña reflexión, ¿no? Los monosacáridos son deliciosos, pero el abuso y el consumo de alguno de ellos puede conducirnos a la acumulación de grasas e incluso son factores que participan en la obesidad y la diabetes tipo 2. Es una redundación, pues está como un ejemplo, ¿no? Como una reflexión prácticamente a este último párrafo de acá, ¿no? Cuando hay mucha concentración es un peligroso, ¿no? Pero también cuando hay una concentración baja también, pues, ¿no? Al finalmente dice, ¿no? Aterriza, ¿no? Por eso se recomienda el consumo de carbohidratos en forma moderada. Igual, ¿no? Los monosacáridos son moléculas sencillas. Esta es su fórmula general de los monosacáridos. Están formados por 3, 4, 5 o 6 átomos de carbono. Dependiendo acá, pues, ¿no? Acá, si acá ponen 7 carbonos, 14 hidrógenos, etcétera, ¿no? Ustedes ya conocen este tema. De acuerdo al número de carbonos, los monosacáridos se clasifican de la siguiente forma. Entonces, de acuerdo al átomo de carbonos, al número de átomos, perdón, claro, al número de carbonos, por ejemplo, aquí hay 3 carbonos, si hay 3 carbonos son triosas, ¿no? Acá hay 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. La forma y la ramificación o cómo están dispuestas ya se denomina de una manera diferente, ¿no? Lo importante es que para cada estructura si existe 3 carbonos ya son triosas. De igual manera, si hay 4 átomos de carbono, se forman las tetrosas. Igual, ¿no? Hacemos el conteo, 1, 2, 3, 4, 4 por aquí, 4 por allá. Los radicales y los grupos funcionales están dispuestos de diferente forma, pero lo importante es que las tetrosas se evidencian, ¿no? Las tetrosas están bien claritas ahí. Si hay 5 carbonos son pentosas, igual, ¿no? Contabilizamos que haya 5 por aquí, 5 por aquí, y si son pentosas. Igual manera, ¿no? Si son 6 átomos de carbono, hexosas, y si son 7 átomos de carbono, heptosas, ¿no? De igual manera. Wow, esto está mal mal formateado, disculpen, Un reto, chicos, voy a tratar de acomodar esto. Está muy feo, está muy horrible. Ya, y para cerrar esta última diapositiva, chicos, los monosacáridos o azúcares más importantes son las pentosas. Entre las más importantes se encuentran la ribosa y desoxirribosa. Acuérdense que esto lo vimos nosotros, ¿eh? Acuérdense que nosotros identificamos esto, ¿eh? ¿Se acuerdan cómo identificamos las pentosas?
¿Quién está ahí? César, ¿estás ahí? ¿Quién está acá? Sí, profesor. Buenas noches, profesor, dígame. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de monosacáridos, ¿no? Los monosacáridos son azúcares, pero los más importantes, por ejemplo, son esas, ¿no? Y uno de los azúcares más importantes en los monosacáridos es las pentosas. Esto hicimos en el laboratorio. ¿Te acuerdas cómo lo identificamos? 5 átomos de carbono. Ah, sí, de todas maneras, son 5 átomos de carbono. Pero ¿se acuerdan cómo lo identificamos en un laboratorio, las pentosas? Por el ADN. Claro, en el ejemplo, en el laboratorio del ADN, pero ¿cómo Claro. se identificó? Ah, ¿Cómo nos dimos cuenta que nuestra extracción de ADN estaba bien hecha y lo identificamos? es que se ve como lechoso, se vio, doctor. El azúcar. El Sí. ADN se veía lechoso, una telaraña. Claro, Pero claro. la pentosa, El ADN subió. Y la Una pentosa bajó. división había. Una división. ya, Una Sí, clara de hasta hasta ahí está huevo. bien. Una clara de huevo y el agua, algo así. Hasta ahí aislamos el ADN. Hasta ahí estaba bien, pero ahí hicimos un paso adicional, ¿se acuerdan? ¿Cómo confirmamos que nuestra extracción de ADN Doctor, un color está bien verde. con la pentosa? Color azul. Con el ácido ¿Quién dijo Un cítrico. azul? azul. ¿Quién dijo Color azul? Un azul era, doctor. Fuerte o no fuerte. Cuando estaba el azul ya se, No sé quién dijo ya se primero, pero bueno. dedicaba Con el Con el ácido ácido por cítrico. el ADN. Cuando estaba azul. Ya, una de las chicas lo dijo. Una de Yo, las chicas lo dijo. profesor. Una vez que nosotros... ¿Quién fue? A ver, no lo veo. Daisy. Daisy, bien, Daisy, tú sí. Ya, Daisy. Entonces, cuando nosotros terminamos de extraer el ADN, ¿se acuerdan? Entonces, hicimos 2 pasos adicionales. El otro no lo hicimos porque no teníamos el reactivo, pero uno sí lo hicimos. Identificación de pentosas, ¿se acuerdan? Identificación de pentosas. Le agregamos, lo hidrolizamos con clorhídrico, lo calentamos y le echamos ácido cítrico. Y pintó azulito. ¿Se acuerdan? Sí, profesor. Ese azul es un indicativo, ese es un indicativo de la presencia de pentosas. Entonces, hay que acordarnos siempre y hay que relacionar. Los monosacáridos son azúcares y están presentes en los ácidos nucleicos, ADN y ARN, está relacionado, sí o sí. Entonces, muy aparte de las pentosas, tenemos las hexosas. Algunas hexosas de mayor relevancia son la glucosa, galactosa y la fructosa. Son azúcares todos son azúcares, acuérdense de eso. Por ejemplo, están carbohidratos presentes en las frutas, la miel, las verduras. Los azúcares son isómeros de uno y otro, y su fórmula general es esta de acá, ¿no? C6H12O6. Y se presentan diferente acomodo nada más, ¿no? Todos tienen la estructura básica, sino que como dice acá, tienen un diferente acomodo de sus átomos. Y es por eso que tienen propiedades químicas distintas, ¿no? Basta que tengan un acomodo diferente y sus propiedades químicas ya cambian, ¿no? Por ejemplo, acá tiene prácticamente es un H2OH. Acá no existe eso. Acá tiene en el punto 4 tiene un OH para este lado y el H para otro lado. ¿Qué más? ¿Qué más? En el punto 5 están iguales, ¿no? Por acá me parece que he visto. Más que nada que el punto 2, creo. En el punto 2 es mucha la diferencia. Entonces, la diferencia de acomodo es lo que cambia las propiedades químicas de los monosacáridos en este caso. Ok. Hasta acá llegamos, chicos, porque me doy cuenta que estamos ya a nivel y estamos igualados prácticamente en la clase. El próximo viernes terminamos con los, con los polímeros, con las partes sintéticas, y cerramos la clase de lo que tiene que ver con macromoléculas. Después vamos a empezar la próxima que viene, entramos con las micro ya.
Entonces, hasta acá estamos bien. Chicos, Lincoln les compartió la tarea académica número 3. ¿Lo recibieron? Sí, profesor. Profesor, pero el próximo viernes es feriado. Igual vamos a tener clases. Ah, es cierto. Sí, no, había olvidado. Sí, en mi cabeza no estaba que era feriado. Tienes razón. No, pues no. No vamos a hacer clases. Está rojo calendario. Entonces va a tener que ser el próximo lunes. Entonces, con mayor razón, tienen el tiempo suficiente. En todo caso, sí o sí tengo que cortar en una fecha para que presenten todos a tiempo. No quiero problemas y me presenten a última hora. ¿Está bien si lo presentamos hasta el 31? ¿Está bien? ¿O hasta el 2? Sí, profesor. O sea, un domingo antes del día lunes. No, no, domingo no, sábado. Ya, bueno, sábado. Mucho tiempo domingo ya. Domingo nadie hace nada. Domingo todo el mundo a Pero descansar. feriado todos trabajamos. Bueno, algunos. Viernes es feriado. Ya chicos, el sábado, Trabajamos ¿está los bien? viernes. Sábado es Sería 2. sábado es 2, pues, ¿no? Sábado 2 ya. Hasta el 2. Entonces, por favor, a Lincoln le presentan hasta el 2, por favor, la tarea académica número 3. Ya les pasé por intermedio de él y ya pues. Es el próximo lunes en todo caso, el 1, 2, 3, 4. El 4 es con exposición, por favor. Lo hacen en presentación. Ustedes ya vean la forma PPT o Canvas, ¿ya? No me hagan en PDF. Háganlo en un formato de presentación bonito para que ustedes puedan exponer. Son solamente 3 preguntas, así es que quiero dominio de las tres consultas, de las 3 preguntas, ¿ok? No quise poner más porque si no va a ser un poquito más tedioso. Está mejor 3, pero con estructura. Profesor, entonces presentamos esa tarea que compartió Lincoln, que dice por grupo, ¿no? Profesor. Por grupo. Es mecanismo, si no me equivoco. Es mecanismo. ¿Está Se le escucha entrecortado, profesor. bien? Profesor, no se le escuchó nada. No se le escucha nada, profe. Creo. Sí, estoy viendo que la pantalla está que se mueve. Ya, ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Ahora Sí. sí. Ya, disculpen. Sí, es por grupo. Es por grupo. Es con exposición. Y como son 3 preguntas, quiero que salga con estructuras químicas y con interacción química. Creo que son mecanismos de acción, creo que me parece que es lo que les pedí. Entonces, las 3 preguntas bien desarrolladas, chicos. Ustedes vean la forma, ¿no? PPT o Canvas, pero lo presentan bonito. ¿Sí? Mm, Ya. Profesor, acá dice reacciones del ciclo ¿Sí, del no? ácido cítrico. Eso, ¿no? Sí, sí, eso, exactamente. Si ustedes van a los libros de bioquímica, un momentito, un momentito, un momentito. Ya, disculpen acá, están moviendo por acá las cosas. Y ahora sí, sí, ustedes van al libro de bioquímica, cualesquiera, van a encontrar el ciclo de acítico. Está en todo, está en la web, está en todo lado. No hay problema que no van a encontrar. La idea es que una vez que la encuentren ustedes, puedan interpretar el ciclo. ¿Ok? Ya, profesor. Ya, Rosina, gracias más bien por la pregunta.
¿Alguno más, chicos? ¿Alguna duda más que tengan por ahí? Ya, ninguna. Ya, listo. Ya, chicos, los que van a venir mañana a su laboratorio, también por favor, que vengan temprano. Ya hay chicos que están distribuidos en primer turno y segundo turno, por favor, vengan temprano porque tenemos 2 turnos y tenemos que hacerlo tal cual y tenemos que terminar para que no haya problemas de conflicto con el horario. Ok, y los que son el lunes también igualito, por favor. Ya, chicos, eso es todo. Estamos conversando. Está bien, profesor, gracias. Ya, chao, Rosina. Gracias, profesor. Chao, Buenas chicos. noches. Luego, profesor. Chao, Buenas profesor. noches, profesor. Gracias. Gracias, profesor.